El cielo sobre Europa en 1916 estaba cubierto por un gris opresivo. Los biplanos de madera y tela zumbaban débilmente sobre las trincheras. Sus motores quejumbrosos apenas podían sostenerlos. Los soldados miraban hacia arriba, buscando alguna esperanza, mientras las bombas caían y el barro tragaba botas y armas por igual. Pero de repente, un sonido imposible cortó el aire. Un silbido supersónico, una sombra que no correspondía a nada conocido. 3 jets modernos, relucientes, surgieron de la nada, rompiendo la línea del horizonte. Sus fuselajes metálicos brillaban bajo un sol que parecía reflejar un siglo entero de avances tecnológicos. Cada uno estaba armado con misiles guiados, proyectiles de precisión y cañones capaces de disparar miles de proyectiles por minuto, listos para cambiar por completo la guerra. Los pilotos de biplanos se miraban unos a otros, confundidos, incapaces de comprender la velocidad y el poder que se cernía sobre ellos. En cuestión de segundos, los globos de reconocimiento fueron destruidos, explotando como faroles en el aire. Los jets se movían con una fluidez imposible, ascendiendo, girando y lanzando misiles desde kilómetros de distancia. Los biplanos apenas lograban reaccionar. Los pocos que intentaron acercarse fueron derribados sin ni siquiera entender qué los había alcanzado. La moral del frente cayó como un telón de acero. Los soldados empezaron a correr, no por el fuego de la artillería, sino por el terror invisible que venía del cielo. La guerra, que hasta ese momento parecía predecible, se transformó en algo completamente nuevo. La superioridad aérea era absoluta, pero incluso estos monstruos de velocidad y fuego tenían limitaciones. Su combustible solo alcanzaba para 1 o 2 misiones. Sus sistemas requerían un mantenimiento imposible para la época, y sus misiles no podían recargarse. El primer enfrentamiento dejó claro que los jets eran invencibles a simple vista, pero efímeros. Cada ataque debía ser medido. Cada movimiento contaba. Los generales en tierra no podían comprender lo que veían. Planes completos se derrumbaban antes de empezar, y la guerra aérea que había definido tantas estrategias quedaba ahora obsoleta. Entre las trincheras los rumores comenzaron a propagarse. Esos no son aviones, es un demonio de metal, susurraban los soldados mientras los 3 jets desaparecían momentáneamente detrás de nubes bajas, dejando solo el eco de su poder y la pregunta, ¿qué pasará cuando vuelvan a atacar? Cuando los 3 jets reaparecieron, el escenario en el frente era caótico. Los soldados enemigos apenas podían asimilar lo que veían. Máquinas de metal surcando el cielo a velocidades imposibles, lanzando misiles que explotaban con precisión quirúrgica. Los biplanos intentaban organizarse, pero sus tácticas estaban obsoletas. La maniobra más avanzada, el vuelo en formación, era inútil frente a objetivos que desaparecían y reaparecían a más de 1000 kilómetros por hora. Cada disparo de ametralladora era ineficaz. Cada intento de acercamiento suicida. La guerra aérea, que hasta ese momento era un duelo cercano entre pilotos, se transformó en una danza letal donde los jets dictaban las reglas. Los misiles guiados derribaban escuadrones completos en cuestión de segundos. Globos de observación estallaban como linternas en el cielo, mientras los biplanos enemigos caían como hojas al viento. La artillería en tierra intentaba apuntar hacia ellos, pero la velocidad y altitud de los jets la hacían inútil. En las trincheras, los soldados sentían un miedo primitivo. No había dónde esconderse. No había cobertura segura. Cada explosión y cada ráfaga de cañón eran recordatorios de un poder invisible que los superaba por completo. Los pilotos de la Primera Guerra Mundial nunca habían enfrentado algo así. Su valor se convirtió rápidamente en confusión y terror. Sin embargo, los jets no eran invencibles. Su combustible limitado les obligaba a planear cada misión con precisión. Cada ataque debía durar apenas unos minutos. Un descuido podía dejarlos varados en un mundo sin infraestructura para mantenerlos. Sus misiles y proyectiles eran finitos, y cualquier enfrentamiento prolongado agotaría su arsenal. Aún así, la ventaja tecnológica era abrumadora. Podían derribar decenas de objetivos antes de necesitar regresar, dejando un impacto devastador en la moral y la capacidad operativa del enemigo. Entre los comandantes, la desesperación crecía. Los planes de ofensiva se cancelaban al recibir informes de pérdidas masivas desde el aire. Las comunicaciones se saturaban con mensajes de alerta. El cielo está muerto, no se atrevan a despegar. Incluso los civiles miraban al cielo con miedo, mientras las ciudades se preguntaban si lo que veían eran aviones o criaturas sobrenaturales. En este primer choque estratégico quedó claro que los jets no solo eran armas, eran herramientas de terror, capaces de cambiar el rumbo de la guerra antes de que siquiera pudiera comenzar. A medida que los jets continuaban sus incursiones,
El frente comenzó a transformarse, no solo físicamente, sino también en la mente de quienes combatían. Los soldados miraban al cielo con terror. Cada sombra metálica que pasaba sobre ellos se convertía en una sentencia de muerte. Las trincheras, antes refugio seguro, ahora eran solo puntos vulnerables ante una tecnología imposible de contrarrestar. Los rumores sobre los jets fantasma se propagaban más rápido que cualquier mensaje oficial. Vimos 3 máquinas que volaban como el viento y disparaban fuego desde el cielo. No hay defensa posible. La moral se desplomaba y la guerra terrestre empezaba a perder sentido frente a la supremacía aérea. Los pilotos de biplanos, quienes hasta entonces eran héroes por enfrentarse cara a cara, estaban completamente indefensos. Sus tácticas de emboscada, maniobras cerradas y ataques desde el Soul eran inútiles ante radares, misiles guiados y velocidad supersónica. Cada intento de interceptar a los jets terminaba en tragedia. Sin embargo, algunos valientes lograban escapar y sus relatos contribuyeron a la leyenda. Los jets no eran solo armas, eran presencias que redefinían la guerra, símbolos de un poder que la Primera Guerra Mundial no estaba preparada para enfrentar. Pero incluso estas bestias de metal tenían sus límites. Sus depósitos de combustible apenas les permitían prolongar la presencia en el frente. El mantenimiento era imposible con la tecnología de la época. Los motores a reacción y sistemas informáticos eran incomprensibles para mecánicos de 1916. Cada misil y proyectil era un recurso único. Una vez gastado, no había manera de reponerlo. Además, su impacto psicológico, aunque devastador, no podía sostener una ofensiva prolongada. El miedo podría erosionar al enemigo, pero no reemplazaría la logística ni las fuerzas terrestres. Los bandos enfrentados reaccionaban como podían, intentaban reorganizarse, rediseñar estrategias y utilizar sus escasos recursos para sobrevivir, pero cada plan se enfrentaba a la misma realidad. Los jets podían decidir qué ataques eran posibles y cuáles eran imposibles. Las ofensivas de artillería y los avances terrestres quedaron relegados ante la presencia de estas máquinas invencibles. Aún así, los generales empezaban a adaptarse, buscarían formas de engañar a los jets, usar el terreno, dispersar fuerzas y limitar el daño con tácticas de evasión, conscientes de que ningún enfrentamiento directo era posible. Mientras tanto, los pilotos de jets debían equilibrar agresión y precaución. Derribar demasiados objetivos rápidamente agotaba su arsenal. Esperar demasiado exponía al enemigo a encontrar puntos débiles. Cada misión era un delicado equilibrio entre impacto y supervivencia, entre poder absoluto y vulnerabilidad inevitable. La guerra se transformaba en un juego estratégico de recursos limitados, donde la superioridad tecnológica chocaba contra las restricciones prácticas de un conflicto en el que la infraestructura del siglo XX aún no existía. Y en medio de todo, la guerra continuaba en tierra. Las trincheras, la artillería, los soldados exhaustos seguían luchando bajo un cielo que ahora parecía gobernado por una fuerza invisible. La historia estaba cambiando, y aunque los jets no podían dominar todo el conflicto, su mera presencia redefinía cada decisión, cada estrategia y cada miedo. La Primera Guerra Mundial, una guerra de barro y sacrificio, ahora era también una guerra de leyenda, marcada por 3 máquinas que habían llegado desde el futuro para recordarle al mundo que la historia podía ser alterada en un instante. El desenlace llegó con la misma intensidad con la que los jets habían irrumpido en el cielo. Tras varias incursiones, el combustible comenzó a escasear y las municiones se agotaron. Los pilotos enfrentaban una decisión crítica: regresar a un terreno imposible, arriesgar la captura o destruir sus propios aviones para que no cayeran en manos enemigas. Cada decisión llevaba consigo un peso que trascendía la guerra misma. No solo se trataba de sobrevivir, sino de preservar la tecnología que podría cambiar el curso de la historia para siempre. En tierra, los soldados y generales aún temían al cielo. El miedo que los jets habían sembrado perduraba, transformando incluso pequeñas escaramuzas en eventos de alta tensión. Los planes militares tradicionales eran obsoletos. Las trincheras y artillería, herramientas de antaño, habían sido eclipsadas por una fuerza que combinaba velocidad, precisión y terror psicológico.
Cada misión de los jets, aunque breve, había logrado lo impensable: paralizar al enemigo, alterar el flujo de suministros y mostrar la fragilidad de la guerra frente a la tecnología avanzada. Algunos jets fueron destruidos, otros se retiraron estratégicamente, dejando un rastro de destrucción y leyenda. Los relatos que surgieron contaban de bestias metálicas que atravesaban el cielo y derribaban a decenas de aviones antes de desaparecer. Para los pilotos de la Primera Guerra Mundial, la experiencia fue inolvidable. La presencia de esas máquinas dejó marcas indelebles en sus recuerdos y en la manera en que entendían el combate. La historia misma parecía transformarse. La guerra, que debía durar años, se veía temporalmente alterada por una ventaja imposible, pero también efímera. El impacto final fue doble. Por un lado, los jets demostraron el poder absoluto de la tecnología avanzada. Un solo ataque podía cambiar el destino de cientos de soldados y replantear estrategias completas. Por otro, mostraron sus limitaciones. Sin infraestructura, sin combustible, sin repuestos, incluso la máquina más perfecta podía volverse vulnerable. La lección quedó clara: el poder sin contexto es efímero, y el miedo que genera puede ser más decisivo que la fuerza bruta. Al mirar atrás, la Primera Guerra Mundial se convirtió en un escenario donde lo imposible tocó la realidad. 3 jets modernos, aparecidos por un instante en un siglo que aún no existía, demostraron que la supremacía tecnológica puede redefinir la historia, pero también que toda ventaja tiene un límite. La guerra continuó, como debía, pero la leyenda de los jets se mantuvo viva. Un recordatorio de que a veces, la historia no solo se escribe con cañones y trincheras, sino con la velocidad, el fuego y el asombro que desafían todo lo conocido.